This meeting is being recorded. Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Entonces habíamos dicho que de la primera derivada se iba a obtener la siguiente información. Íbamos a tener los números críticos, que fue lo que determinamos. Y vamos a determinar los intervalos donde la función es creciente y o decreciente y puntos máximos y mínimos. El viernes vimos que los números críticos me dividían la recta numérica en intervalos. Aquí vimos cómo teníamos tres números críticos y si nosotros eh, imaginamos que la recta numérica es una cuerda y que ahí donde están los números críticos hacemos cortes, entonces esa cuerda nos quedaría dividida en cuatro pedazos, en cuatro partes, y esas cuatro partes serían los intervalos en que quedaría dividida la recta numérica, que va el primer intervalo desde menos infinito hasta menos 1, el siguiente de menos 1 a 0, el tercero de 0 a 1 y el cuarto de 1 a más infinito. Bien, entonces vamos ahora a determinar los intervalos donde la función es creciente y o decreciente, y también vamos a determinar más adelante puntos máximos y mínimos. Bien, entonces, como habíamos dicho, la derivada o la primera derivada nos va a dividir la recta numérica en intervalos y es con valores que estén contenidos dentro de estos intervalos que nosotros los vamos a probar o los vamos a evaluar en la derivada, ¿verdad? Y de acuerdo al signo del resultado, vamos a clasificar a la función como creciente o decreciente en dichos intervalos. A ver aquí, tal vez faltó agregarle eso ahí. En dichos intervalos y evaluaremos en f' de x. Y de acuerdo al signo del resultado, vamos a clasificar la función como creciente o decreciente. En los exámenes les van a proporcionar así este cuadrito, ¿verdad? Y en este cuadrito usted va a ir colocando toda la información. A esto le denominamos nosotros cuadro resumen. Y con la información, ¿verdad?, de estos cuadros resumen, es que nosotros vamos a construir el gráfico de la función. Entonces les decía, en los exámenes la ventaja es que les proporcionan los cuadros resumen, y entonces tiene la ventaja porque, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos tres números críticos. Entonces el cuadrito en el examen le va a traer las casillas para esos tres números críticos. Y eso de alguna forma nos ayuda porque si me dan una casilla que tiene tres números críticos y yo solo tengo dos es porque me hace falta uno. O si tiene dos casillas y yo tengo tres es porque me está sobrando uno, es porque algún error hemos cometido.
Entonces ubicamos los números críticos tal como aparecen en la recta numérica. Mire que esto simula ser una recta numérica. Entonces ubicamos los números críticos, menos 1, 0 y 1. Entonces dijimos que los intervalos quedaban conformados desde menos infinito hasta menos 1. Nótese que siempre el extremo izquierdo del primer intervalo siempre va a ser menos infinito y el extremo derecho del último intervalo va a ser más infinito. Bien, de menos 1 hasta 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Bien, vamos a tomar valores que estén contenidos dentro de estos intervalos y los vamos a evaluar en la primera derivada para determinar si la función es creciente o decreciente en esos intervalos. Entonces vamos a tomar un número cualquiera que esté contenido dentro del intervalo. Eso implica que no puede ser los extremos, ¿no? Entonces aquí entre menos infinito y menos 1, menos 2, digamos, pero puede ser cualquier valor, ¿va? Puede ser menos 3, menos 100, pero uno trata de buscar los valores que sean más sencillos de evaluar. Entre menos 1 y 0, podríamos utilizar menos un medio, entre 0 y 1, un medio, y entre 1 y más infinito, 2. Entonces necesitamos evaluar estos valores en la primera derivada para, de acuerdo al signo, dijimos, clasificar a la función como creciente o decreciente en estos intervalos. Entonces vamos a realizar lo que de ahora en adelante vamos a denominar prueba de la primera derivada. Entonces la primera derivada es 8x al cubo menos 8x. Y vamos a probar 1, 2, 3, 4 valores, lo que indica que vamos a realizar la prueba 4 veces. Entonces sustituimos los valores. Menos 2. Entonces aquí menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por 8 menos 64 y aquí sería más 16. Menos 64 más 16 me va a dar como resultado un número negativo, ¿verdad? No me interesa el valor numérico.
No me interesa que aquí me dé como resultado negativo 48. Lo único que me interesa es si esto es positivo o negativo, porque la definición de función creciente o función decreciente gira alrededor del signo de la derivada. Si es positiva, es creciente, y si es negativa, es decreciente. Bien, sustituimos menos un medio. Entonces, menos un medio elevado al cubo es menos un octavo por 8 menos 1, y aquí sería 4, ¿verdad? Menos 1 más 4 me va a dar como resultado un número positivo. Luego sustituimos un medio. Un medio al cubo es un octavo por 8, 1. 1 menos 4 me da como resultado un número negativo. Finalmente, sustituimos 2. 2 al cubo es 8 por 8, 64. 64 menos 16 sería un número positivo. Entonces, vamos a colocar aquí cuál es el signo del resultado. Aquí nos dio signo negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces, en este intervalo, la función decrece porque, de acuerdo a nuestra definición, si la primera derivada es negativa, la función decrece. Donde es positiva, la función crece. Decrece. Y aquí crece. Bien, luego vamos a llenar esta información, y cuando determinemos los puntos máximos y mínimos, los vamos a colocar en este mismo cuadro para tener toda la información en un solo lado y luego trasladarla al gráfico, ¿no? A la hora de graficar. Entonces, ahora determine todos los puntos máximos y mínimos de la función. Bien, y los puntos máximos y mínimos de una función se determinan sustituyendo los números críticos donde hay cambio de creciente a decreciente y de decreciente a creciente en la función original. Bien, pero aquí nosotros, si nos guiamos por la teoría, entonces vamos a buscar los puntos donde, perdón, vamos a determinar los números críticos donde antes del número crítico la función sea creciente y después decreciente, y ese sería un punto máximo, ¿no? Y los números críticos donde antes de ese número crítico la función es decreciente y después creciente, para determinar los puntos mínimos. Y fíjese que yo
utilizo una ayudita para determinar los puntos máximos y mínimos. Entonces, aquí, no es con esto. En los intervalos donde la función es creciente, yo pongo una flechita, ¿no?, indicando que en ese intervalo la función es creciente. Recuerde que cuando hablamos de cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente, así como se la había enseñado a usted, que si va hacia arriba de izquierda a derecha, la función es creciente, y si va hacia abajo de izquierda a derecha, la función es decreciente, ¿no? Entonces, vamos a tomar aquí. Entonces, mire, en este intervalo la función decrece, ¿no? Entonces, trazo una flechita indicando que la función es decreciente en ese intervalo, ¿no?, de izquierda a derecha hacia abajo. Luego, donde la función es creciente, de izquierda a derecha hacia arriba. Nuevamente, de izquierda a derecha hacia abajo, donde la función decrece. Y de izquierda a derecha hacia arriba, donde la función crece. Entonces, esta es una ayuda visual para identificar dónde la función tiene puntos máximos y mínimos. Entonces, cambiarle aquí el color a esto. A poner algo así. Entonces, aquí donde hay un pico, tendríamos un punto máximo, ¿verdad? Porque de acuerdo a la definición, aquí la primera derivada es positiva. Bueno, y ya está, ¿no? Aquí, que es positiva la primera derivada. Y después de este número crítico 0, la primera derivada es negativa. Entonces ahí hay un punto máximo, pero yo puedo identificarlo visualmente, ¿verdad?, viendo que aquí hay un piquito. Y la definición de punto mínimo dice donde número crítico, donde antes del número crítico la primera derivada es negativa y después de ese número la primera derivada es positiva. Entonces, aquí tenemos un punto mínimo y lo identificamos por el piquito invertido, pero también tengo otro piquito invertido aquí. Entonces, eso implica que tengo dos puntos mínimos y un punto máximo. Y dijimos que para calcular los puntos máximos y mínimos, todo lo que es punto, es decir, que se trasladará al plano cartesiano, se obtiene evaluando en la función original. Vamos a calcular el punto máximo en este caso, puesto que solo tenemos un punto máximo. Entonces es en la función original.
2x a la 4 menos 4x al cuadrado. Entonces sustituimos el valor de x del punto máximo y esto nos da como resultado 0. Entonces el punto máximo sería 0,0. Entonces aquí punto máximo 0,0. Y tenemos dos puntos mínimos, ¿verdad? Entonces los puntos mínimos sustituimos menos 1. Entonces aquí me va a quedar 2 menos 4 menos 2. Entonces uno de los puntos mínimos es menos 1 menos 2. Y el otro punto mínimo sustituimos ahora a 1. 2 menos 4 menos 2. Entonces el otro punto mínimo es 1, menos 2. Entonces, los puntos mínimos son menos 1, menos 2 y 1, menos 2. Entonces ya hemos determinado donde la función tiene puntos máximos y o mínimos. Bien, vamos ahora a definir la información que se obtiene de la segunda derivada. Y tres elementos también vamos a obtener de la segunda derivada. Entonces, mire, aquí se menciona la segunda derivada y la concavidad, porque esto tiene que ver con la concavidad de una función. Entonces, de la segunda derivada vamos a tener tres elementos también, y habíamos dicho, ¿verdad?, que tienen alguna similaridad, porque fíjese que de la segunda derivada, lo primero que identificaríamos es posible punto de inflexión. Y dice que el número real x igual c es un valor posible punto de inflexión de la función si la segunda derivada evaluada en ese posible punto de inflexión me da como resultado 0, o bien la segunda derivada evaluada en ese posible punto de inflexión no existe. Entonces se determina de la misma forma en que se determinan los números críticos, solo que en este caso con la segunda derivada. En los casos donde la segunda derivada no existe, se refiere a los casos de funciones racionales
y los valores que hacen cero el denominador, o en los casos de raíces pares, los valores que hagan que lo que está dentro de la raíz de como resultado un número negativo. Entonces, vamos a poner aquí como un subtítulo aquí 2, que sería el otro elemento. Sería concavidad. Y como hay dos tipos de concavidad, entonces la concavidad hacia arriba, una función es cóncava hacia arriba en su dominio o intervalo cuando la segunda derivada es positiva para cualquier valor de x en el dominio o intervalo. Luego, concavidad hacia abajo, una función es cóncava hacia abajo en su dominio e intervalo cuando la segunda derivada es negativa para cualquier valor de x en el dominio o intervalo. Al igual que con los números críticos, los posibles puntos de inflexión van a dividir la recta numérica en intervalos, ¿verdad? Entonces, tomaremos valores contenidos dentro de esos intervalos y los vamos a evaluar en la segunda derivada. De acuerdo al signo del resultado, clasificaremos la concavidad. Ya sea como cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y finalmente, darle aquí número 3. Punto de inflexión. Y entonces se dice que una función
f de x tiene un punto de inflexión en c, f de c, donde c es un posible punto de inflexión. Se convierte en punto de inflexión si la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en ese punto o viceversa. Es decir, que puede ser cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. No importa si hay cambio de concavidad, se denomina punto de inflexión. Bien, entonces vamos a continuar con el mismo ejemplo. Con la misma función. Y ahora vamos a determinar posibles puntos de inflexión. ¿Cómo los posibles puntos de inflexión se obtienen de la segunda derivada? Entonces vamos a determinar la segunda derivada. Entonces, como la primera derivada es 8x al cubo menos 8x, entonces la derivada de 8x al cubo sería 24x cuadrado y la derivada de 8x es 8. Como es una función polinómica, entonces los únicos posibles puntos de inflexión que tendrá son donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, igualamos a 0 la segunda derivada. Pasamos el negativo 8 al otro lado como positivo 8. Y ese 24 que está multiplicando pasa a dividir. X cuadrado es un tercio. Y X va a ser igual a más o menos 1 sobre la raíz de 3. Entonces, recuerde que los posibles puntos de inflexión me van a dividir a la recta numérica también en intervalos, ¿no? Y es con valores contenidos dentro de esos intervalos y evaluándolos en la segunda derivada que yo voy a determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en esos intervalos. E igual como
No, este. Como teníamos, permítanme, permítanme un momentito que necesito un cuadrito. Que había. Ya me guindó la máquina. Un momentito ya. Ay, Dios mío, con estas aplicaciones de la universidad. Ok, entonces ubicamos nuestros posibles puntos de inflexión en el orden en que aparecen en la recta numérica. Menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Los intervalos nos quedarían entonces desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3, desde menos 1 sobre raíz de 3
a 1 sobre raíz de 3 y de 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito. Vamos a tomar valores de prueba, números contenidos dentro del intervalo, menos 1, porque 1 sobre raíz de, menos 1 sobre raíz de 3 es como negativo 0.58. Menos 1, 0 y 1. Y buscamos siempre valores que sean sencillos de evaluar. Si en un intervalo se encuentra 0 o se encuentra 1 y menos 1, utilizo esos valores. Entonces, estos valores vamos a evaluarlos en la segunda derivada, en lo que denominaremos prueba de la segunda derivada. Entonces, evaluamos esos valores en la segunda derivada. Como tengo 3 valores de prueba, entonces vamos a evaluar la segunda derivada 3 veces. Entonces sustituimos menos 1, 0 y 1. Entonces 24 menos 8 da un número positivo, 0 menos 8 negativo y 24 menos 8 nos da un número positivo. Entonces, en este intervalo, la segunda derivada y bueno, voy a cambiar después porque aquí no son números críticos, aquí es la segunda derivada, aquí es concavidad y aquí son puntos de inflexión. Voy a cambiar el cuadro para mañana y aquí es negativa y aquí es positiva. Entonces, donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, donde es negativa, cóncava hacia abajo, y aquí en este intervalo. Entonces, si usted se fija, aquí en negativo 1/3 y en 1/3 hay cambio de concavidad. Aquí viene cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba, cambio de concavidad, al igual que hay en menos 1 sobre raíz de 3, lo que implica que en estos dos valores hay puntos de inflexión. Aquí se denominan posibles puntos de inflexión, pero una vez que hemos determinado que en efecto hay cambio de concavidad, entonces ahora los denominaríamos puntos de inflexión. Y este es el valor de x de los puntos de inflexión. Tendríamos que evaluarlas en la función original para determinar lo que son puntos de inflexión, que los vamos a calcular el día de mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Bien, no sé si hay preguntas o dudas.